Y desde Washington nos acompaña Jorge Gestoso, es nuestro corresponsal. ¿Cómo estás, Jorge? Un gusto saludarte. La excusa para el envío de este contingente militar es esa amenaza que representa Rusia para los aliados de Estados Unidos. Pero ¿cómo está manejando este tema la prensa en Estados Unidos? ¿Qué dicen al respecto? Bueno, Paola, justamente ya eso es parte de lo que es la estrategia de comunicación que representa una amenaza. Lo que está absolutamente siendo observado por la mayoría de los analistas es de la manera que esta mañana en Estonia, que fue entrevistado Ashton Carter por una corresponsal de la cadena de televisión CBS, manejó la entrevista. Es decir, la entrevista empieza describiendo este fenómeno de enviar entonces equipo militar pesado a estos 6 países próximos a Rusia, como que Rusia representa una amenaza. Lo que no se informa y lo que no le pregunta a la prensa hegemónica es cuándo empezó este tema. Y este tema empieza con un golpe suave que da Occidente y también parte de Occidente, Estados Unidos, a Ucrania, y allí empieza todo. Es decir, le dan un golpe suave a un gobierno legítimamente establecido, en donde ese gobierno toma una decisión económica que no conviene ni a Occidente ni a Estados Unidos, que es hacer un pacto comercial con Rusia en vez de con la Unión Europea. Ese pecado fue lo suficientemente inaceptable como para darle el golpe suave, sacarlo del poder, poner a alguien que va a estar absolutamente a favor de sus intereses de Occidente, que ya firmó un tratado de libre comercio con la Unión Europea, tomar posesión de Ucrania, es decir, está un régimen puesto a dedo dentro de Ucrania que se quería incluso tomar posesión de la península de Crimea, un punto estratégico para la seguridad, para el movimiento militar ruso, donde tiene su flota naval. Todo eso para ellos, cuando se escucha lo que está vendiendo Ashton Carter y la prensa estadounidense, no representa una amenaza para Rusia. La historia, la entrevista comienza cuando se le quiere vender al público estadounidense que no pregunta, que no consulta, que no investiga, que no indaga cómo es que se llegó a la situación, y entonces se da el fenómeno que decía precisamente el escritor uruguayo Eduardo Galeano: el mundo al revés. El victimario se tiene que presentar, se quiere presentar como víctima, es decir, quien está invadiendo Ucrania, quien está creando una amenaza a su vecino Rusia. Rusia se tiene que defender, tiene que reaccionar ante esta invasión a través de un golpe suave. Se quiere pintar a través de la entrevista como que es el invasor, es la amenaza. Y le pregunta a la periodista, le dice, ¿y este despliegue militar, señor Carter, podría ser interpretado como una provocación a Putin? Respuesta: no, en absoluto, no. El que nos está provocando es Putin, porque nos amenaza con que podría llegar a invadir los países vecinos. Dicen los países vecinos, y él habla en nombre, él siendo secretario de Defensa de Estados Unidos, habla en nombre de los países donde él apostó equipo militar. Y dice, ellos nos dijeron que se sienten amenazados. Jamás esos países públicamente presentaron esa amenaza. Ahora, hay un aspecto también que no cuestiona la prensa estadounidense ni el público estadounidense, y es el negocio de la industria bélica. Es decir, acá Estados Unidos logró una vez más vender equipo pesado, tanques, artillería, a 6 países. Obviamente hay consenso dentro de los Estados Unidos que la industria bélica es parte integral, es la columna vertebral del éxito económico de este país. Y otro factor también que es sumamente importante es la retórica belicista que ya viene dándose desde la época de Ronald Reagan, cuando existía la Guerra Fría y era la Unión Soviética. Ya le había querido instalar alrededor de la Unión Soviética lo que llamaban la Guerra de las Galaxias, una serie de sistemas a través de el espacio, para precisamente algo así como circular y amenazar directamente a la Unión Soviética,
Hoy por hoy se cambia una cosa por la otra y entonces las amenazas para mantener arrinconado a Rusia es a través de sanciones económicas y a través de esta fuerza militar para estrangularlo. Permanentemente ponerlo y tenerlo a la defensiva, pero en esta retórica muy hábil de descalificar, desacreditar, desinformar, el victimario es la víctima y entonces todo esto se justifica porque no tienen más remedio que salir a defender sus intereses, los intereses de la OTAN, los intereses de los países, entre comillas, aliados de ellos, y el público norteamericano permanentemente consume día tras día infinitos mensajes de que Rusia es el malo de la película, que Putin es el malo de la película y ellos son salvadores del mundo a través de estas acciones para recuperar los valores y ellos sí respetan las reglas, los únicos que no respetan las reglas en esta retórica belicista que llevaría a una posible tercera guerra mundial, porque este es el mayor despliegue militar desde la Guerra Fría. Eso se justifica porque entonces el victimario se ha transformado en víctima y como víctima que es, todo lo justifica. Jorge Gestoso, desde Washington, Estados Unidos. Gracias, buenas noches. Gracias, Jorge. Se le pregunta a la periodista, le dice, ¿y este despliegue militar, señor Carter, podría ser interpretado como una provocación a Putin? Respuesta, no, en absoluto, no. El que nos está provocando es Putin porque nos amenaza con que podría llegar a invadir los países vecinos. Dicen los países vecinos y él habla en nombre, él siendo secretario de Defensa de Estados Unidos, habla en nombre de los países donde él apostó equipo militar y dice, ellos nos dijeron que se sienten amenazados. Jamás esos países públicamente presentaron esa amenaza. Ahora, hay un aspecto también que no cuestiona la prensa estadounidense ni el público estadounidense, y es el negocio de la industria bélica. Es decir, acá Estados Unidos logró una vez más vender equipo pesado, tanques, artillería, a 6 países. Obviamente hay consenso dentro de los Estados Unidos que la industria bélica es parte integral, es la columna vertebral del éxito económico de este país. Y otro factor también que es sumamente importante es la retórica belicista que ya viene dándose desde la época de Ronald Reagan, cuando existía la Guerra Fría y era la Unión Soviética. Ya le había querido instalar alrededor de la Unión Soviética lo que llamaban la Guerra de las Galaxias, una serie de sistemas a través de el espacio, para precisamente algo así como circular y amenazar directamente a la Unión Soviética. Hoy por hoy se cambia una cosa por la otra y entonces las amenazas para mantener arrinconado a Rusia es a través de sanciones económicas y a través de esta fuerza militar para estrangularlo. Permanentemente ponerlo y tenerlo a la defensiva, pero en esta retórica muy hábil de descalificar, desacreditar, desinformar, el victimario es la víctima y entonces todo esto se justifica porque no tienen más remedio que salir a defender sus intereses, los intereses de la OTAN, los intereses de los países, entre comillas, aliados de ellos, y el público norteamericano permanentemente consume día tras día infinitos mensajes de que Rusia es el malo de la película, que Putin es el malo de la película y ellos son salvadores del mundo a través de estas acciones para recuperar los valores y ellos sí respetan las reglas, los únicos que no respetan las reglas en esta retórica belicista que llevaría a una posible tercera guerra mundial, porque este es el mayor despliegue militar desde la Guerra Fría. Eso se justifica porque entonces el victimario se ha transformado en estadounidense que no pregunta, que no consulta, que no investiga, que no indaga cómo es que se llegó a la situación y entonces se da el fenómeno que decía precisamente el escritor uruguayo Eduardo Galeano, el mundo al revés. El victimario se tiene que presentar, se quiere presentar como víctima, es decir,
quien está invadiendo Ucrania, quien está creando una amenaza a su vecino Rusia. Rusia se tiene que defender, tiene que reaccionar ante esta invasión a través de un golpe suave. Se quiere pintar a través de la entrevista como que es el invasor, es la amenaza. Y le pregunta a la periodista, le dice, ¿y este despliegue militar, señor Carter, podría ser interpretado como una provocación a Putin? Respuesta, no, en absoluto, no. El que nos está provocando es Putin, porque nos amenaza con que podría llegar a invadir los países vecinos. Dicen los países vecinos, y él habla en nombre, él siendo secretario de Defensa de Estados Unidos, habla en nombre de los países donde él apostó equipo militar. Y dice, ellos nos dijeron que se sienten amenazados. Jamás esos países públicamente presentaron esa amenaza. Ahora, hay un aspecto también que no cuestiona la prensa estadounidense ni el público estadounidense, y es el negocio de la industria bélica. Es decir, acá Estados Unidos logró una vez más vender equipo pesado, tanques, artillería, a 6 países. Obviamente hay consenso dentro de los Estados Unidos que la industria bélica es parte integral, es la columna vertebral del éxito económico de este país. Y otro factor también que es sumamente importante es la retórica belicista que ya viene dándose desde la época de Ronald Reagan, cuando existía la Guerra Fría y era la Unión Soviética. Ya le había querido instalar alrededor de la Unión Soviética lo que llamaban la Guerra de las Galaxias, una serie de sistemas a través de el espacio, para precisamente algo así como circular y amenazar directamente a la Unión Soviética. Hoy por hoy se cambia una cosa por la otra, y entonces las amenazas para mantener arrinconado a Rusia es a través de sanciones económicas y a través de esta fuerza militar para estrangularlo. Permanentemente ponerlo y tenerlo a la defensiva, pero en esta retórica muy hábil de descalificar, desacreditar, desinformar. El victimario es la víctima, y entonces todo esto se justifica porque no tienen más remedio que salir a defender sus intereses, los intereses de la OTAN, los intereses de los países